Buenas tardes a todos, gracias por la presentación a Miguel. Les cuento que yo me fui del ejército hace 20 años, llevo 20 años trabajando en la seguridad privada y mi trabajo fue siempre desde el punto de vista de la seguridad corporativa. Perdemos unos minutitos nomás les pido que me cuenten dónde trabaja cada uno y qué es lo que hace, así muy brevemente, ¿no? Para saber cuál es el público con el que uno está charlando. El nombre es Lea Rodríguez y soy supervisora en Securitas. Supervisora en Securitas, de supervisora de seguridad. Sí. David Carmico, de Codecop, jefe de recursos humanos. Codecop. Espinosa Cristian, cargado de seguridad de la planta de Codecop. De Codecop. A vos te salteo nomás, tranquilo. Carlos Claudio, de Grupo San Miguel, soy director de la parte de custodias personales. Custodias personales. García Juan sin voz, de Urbana, estoy apoderado y supervisor. Bien. Emilia Valle, responsable de capital humano en JSA Seguridad. Bien. Manuel Fernández Cora, director de Relaciones Institucionales de Rubla. Mónica Grande, de una empresa familiar, Medical Security, soy ejecutiva y directora. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Todos somos, digamos, del palo de la seguridad, algunos un poco más, un poco menos. La idea, como explicaba recién Miguel, es hablar de abuso de sustancias. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que nosotros le vamos a dar un enfoque desde el punto de vista corporativo y organizacional. No lo vamos a ver desde el punto de vista ni policial, ni desde el punto de vista, hay una parte médica, no la van a ver ahora, pero nosotros vamos a ver cómo es que se tiene que tratar o cómo se encara el tema del abuso de sustancias. La charla de hoy está basada, como explicaba recién Miguel, en un manual. Hay un manual que ASIS International, que es donde yo rendí el CPP, es una organización que se llama American Society for Industrial Security. Es norteamericana, tiene alcance mundial, y lo que tiene de importante ASIS es que los manuales con los cuales hace todas las grandes organizaciones, incluyendo Cargill, donde yo trabajo, se basan en los manuales de ASIS. O sea, ustedes van a ver que cada manual de estándar que ustedes encuentren en las empresas que todos trabajan en seguridad privada, en aquellas empresas que ustedes le prestan servicio, van a ver que sus estándares están basados en los manuales de ASIS. Uno de los capítulos es lo que los norteamericanos le llaman el abuso de sustancias. Y el segundo tema que hay que tener para la charla de hoy, hay que tener en cuenta, es que hay que entender un poco la terminología, que se complica un poquito, porque para lo que nosotros es una cosa, para los norteamericanos es otra. Yo cuando rendí la primera vez el CPP, uno lo rendía, había dos manuales, uno estaba en inglés y el otro estaba en puertorriqueño, porque no era español. Entonces, yo tuve la suerte de hablar inglés, entonces yo a veces que tenía que leer en inglés para ver lo que me estaba preguntando, porque yo leía y no entendía. Porque las traducciones literales hay veces que para un país quiere decir una cosa y para otro país quiere decir otra. Por eso, el tema, yo le pongo abuso de sustancias porque es mucho más abarcativo. Para nosotros los argentinos, cuando hablamos de droga, estamos pensando en cocaína, marihuana, ahora está de moda la ketamina con lo de Nisman, qué sé yo, todo lo que a ustedes se le ocurran, y realmente cuando empecé a leer el POA de ISIS, el capítulo de sustancias, entendí que era mucho más abarcativo y trataba de muchas más cosas. La cuestión es que hoy, como les decía recién, la idea es que hoy vamos a ver el tema abuso de sustancias, cómo es digamos, la visión que hay que verla desde una organización. Y otro tema que voy a hablar es, cuando yo hablo de organizaciones, pueden ser empresas privadas, puede ser organismos públicos, puede ser empresas de seguridad privada, sino como una organización debería encarar el tema de abuso de sustancias, como dice el POA, que se debe hacer. Y como explicó Miguel recién, yo me había olvidado de la charla, ahora que me acuerdo cuando fuimos a almorzar, es cierto. Yo cuando a veces voy a almorzar me dicen, me encanta, no es que no me guste, me encanta, le digo, yo al mediodía no puedo, porque vuelvo a mi oficina, me suena el teléfono y me tengo que ir a hacer el análisis. O sea, no se puede hacer. Y la otra cuestión interesante es que yo, aparte, en mis 20 años, el abuso de sustancias, viví una especie de evolución. ¿Qué quiere decir? Yo trabajaba, y el recuerdo más importante es Shell, empresa holandesa. Si alguno tuvo la suerte de ir a Ámsterdam, uno anda por la calle y encuentra el museo, los famosos cafés de Ámsterdam. No sé si ustedes lo saben, no son cafés, sino son lugares donde uno puede consumir droga y vender droga. Está un poco más mito de la realidad. La verdad que hay un poco de mito bastante grande, no es que uno encuentra a la gente tirada en la calle. Pero empresa holandesa, Shell, los que no lo saben, es una empresa anglo-holandesa. Y cuando arrancó la primer política hace 20 años, yo me acuerdo que decía que estaba prohibido
consumir droga, o sea, no se podía consumir droga bajo ningún concepto. Y en la evolución terminó 10 años después que la prohibición era no estar bajo los efectos de las sustancias durante el horario de trabajo. Fíjense que había una diferencia filosófica bastante importante, que a veces a uno le cuesta, pero una cosa es no consumir y otra cosa es no estar bajo los efectos de la sustancia durante el horario de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si yo me corro a las 18:03, es tu vida y es tu problema, vas a hacer lo que quieras. Pero cuando entras a las 08:01, vos no podés estar bajo los efectos de la sustancia, del abuso digamos, el efecto de cualquier sustancia, cualquiera. Nosotros un poco lo entendemos solo un poquito más cuando nos hacen soplar la pipeta, estos los de la policía, que es algo parecido a esto. Y está la discusión que un vasito, que 0,5, que 0,3, pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. La cuestión es como esto está copiado de los norteamericanos, perdón, esto es inglés, esto es una ficha inglés con respecto al consumo de droga. Hoy es algo que realmente uno no termina. Yo esto empecé hace 20 años, pero hoy en el día. Sí, ¿cómo no? Para que no es necesario tomar apuntes. No, esto les va a llegar. Se filma, se cargan en YouTube, dentro de 48 horas van a tener la exposición hablada y nada más también toda la sesión de instrucción que traiga. Exactamente. La cuestión que ustedes me van a ver, y reitero, volvemos a de vuelta, ustedes me van a ver escuchar de drogas, sustancias, piensen que en todo lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, yo voy a ir yendo y viniendo solamente para que uno en la cabeza y en su forma de pensar tenga la mente abierta y pueda entender que estamos hablando de muchas cosas. Y van a ver que hay una gran clasificación de cualquier tipo, van a encontrar muchas. De hecho, si ustedes leen el POA se llama, yo hablo de POA, el manual se llama Protection of Assets, protección de activos. El POA tiene una cantidad de capítulos, uno es el de sustancias, el de abuso de sustancias, y van a ver que habla de drugs abuse, sustancia de droga, abuso de drogas, pero cuando ustedes leen la clasificación, hasta los mismos norteamericanos, cuando escribieron, o la persona que lo escribe, es tan complejo y tan difícil que uno no puede hacer una clasificación clara y entenderlo. La cuestión es que yo me senté, esto lo hice cuando lo rendí, y dije, bueno, yo estoy tratando de entender lo que estoy leyendo. Entonces, le hice una clasificación en la cual uno podría hablar de este tipo de drogas: sociales, narcóticos, sedantes, estimulantes, alucinógenos y cannabis. Ese es un tipo de clasificación. Reitero, pueden buscar montones. Y lo segundo también, que después de, no sé si a alguno le gusta las series de televisión, después de Breaking Bad, uno se enteró además que hay drogas que se fabrican, o sea, no es necesario plantar coca para poder fabricar las anfetaminas, por ejemplo. Ahora ya es todo no digo con elementos al alcance de la mano, pero nos dio una apertura inclusive mucho más grande. La cuestión es que esta clasificación no la tomen como una obligación, sino esto es lo que más o menos el POA trata de explicar. Sobre todo, porque uno, cuando, digamos, yo puse acá el diagrama Bowtie, yo digo, cuando uno va a trabajar sobre algún tema en particular, y el diagrama Bowtie alcanza para cualquier cosa, yo digo, yo puedo trabajar sobre prevenir para que un incidente no me pase, o puedo trabajar para que después que me pasó, ¿está bien? O sea, yo puedo hacer la prevención, sobre el impedimento de impacto o lo que se le llama la medida de recuperación. Eso ustedes saben que para cualquier situación de seguridad se usa. Y obviamente para droga también es lo mismo. Yo puedo trabajar sobre la prevención. ¿Y dónde lo importante que tiene que ver toda esta política y este tema de cómo se aborda desde un punto de vista organizacional es trabajar sobre la prevención? Yo les contaba las drogas sociales. A ver, vamos a hablar de drogas sociales, a ver qué se le ocurre. Droga social. Alcohol, esa es la más común. Ahora, pensando que droga es una sustancia o algo en la cual uno, porque no es necesario que le haga mal al organismo, sino puede ser algo que a mí me sienta bien haciéndolo, así que a otra que se le ocurre, ¿qué puede ser? El coqueo. El coqueo también, pero el coqueo lo estaba haciendo con hojas de coca. Yo alguna vez coqueé, unas cosas horribles, un asco, pero los que les gusta, bueno, como el mate. ¿Alguna otra cosa que se le ocurra? Tabaco, exactamente. Tabaco. El tabaco no deja de ser un abuso de sustancia en algo que uno termina dependiendo. Les aclaro que yo no fumo, no sé si alguno fumará, pero uno de alguna manera dice, no lo piensen que es algo dramático y grave, sino tengan en cuenta que es algo que a mí me obliga a
parar para hacerlo. Otra cosa que se le ocurra. Redes sociales. Las redes sociales, está bueno, eso está bueno porque eso no está acá, pero está bueno porque también hoy estamos todos con el teléfono. Bien, entonces no me nombraron el café. Hasta el café puede ser. Vos dijiste recién el coqueo, pero hasta el café puede considerarse una droga social. ¿Está bien? Porque uno lo lleva a los comportamientos, al consumo, que puede afectar el trabajo de alguna manera o no. Es decir, uno siempre se pone límites para todo. Yo digo, bueno, yo me tomo, sobre todo esas máquinas infernales que tenemos en el trabajo, esas automáticas que tiran, pero uno termina, sobre todo que uno las paga, o sea, o por ahí tiene fichas o esas cosas, pero termina uno, yo digo, bueno, yo me tomo 4 cafés al día, que no es tanto. Pero bueno. Y recién, decía acá el nombre, ¿cómo era? Dijo el alcohol, lo nombró. El alcohol. El alcohol es la droga recreacional más usada. Y regularmente y en grandes cantidades provoca una dependencia física. ¿Está bien? O sea, tengan en cuenta que el consumo de alcohol también hay distintos niveles de quedar atrapado en este tema. Yo siempre digo, yo voy a ir contando algunas anécdotas, si alguno quiere contar sin ningún problema. Cuando yo entré a Shell, yo tenía un empleado, una de las personas directas mías. Claro, cuando uno lo contratan es todo lindísimo, del escritorio, vení, trabajá, hasta que no me enteré, hasta que me di cuenta que uno de los que yo trabajaba tenía un serio problema con el alcohol. Pero era una persona muy inteligente, después le voy a ir contando por qué. La cuestión es que regularmente y en grandes cantidades uno puede tener distintos niveles de alcohol. O sea, uno puede llegar hasta ser un borracho totalmente perdido, alguna vez, no es lo que nos pasa, pero sí pueden tener ustedes personas dentro del trabajo que puede ser que lo necesiten para poder trabajar. Sí, depende de cada uno. Hay todos son grises, acá no hay blanco y negro. Pero el alcohol, y yo diría que si yo quisiera hacer un porcentaje de cuál sería el problema entre, vamos a hablar de drogas, de cocaína, marihuana, o hablemos ni siquiera marihuana, hablemos de cocaína o otro tipo de drogas que sean mucho más graves. Con respecto al alcohol, si a mí me preguntan, esto es un número mío, yo diría que debe ser que con drogas tendré un problema del 2%, mientras que el otro 98% los problemas son más de alcohol al nivel nuestro y con las personas con las cuales nosotros trabajamos. ¿Está bien? Puede ser un poquito más, puede ser un 3, un 5, un 8, pero yo digo que el problema más grave al nivel de las personas con las que nosotros trabajamos, que son todos los guardias, los vigiladores, los porteros, el porcentaje más alto siempre está dado el tema de alcohol. Habrá otro, y aclaro, el POA, escrito por norteamericanos, son un poco tremendistas también, y lo ven desde su punto de vista, de un punto de vista norteamericano, no de un punto de vista argentino. No estoy menoscabando o no estoy disminuyendo el problema que puede tener acá en Argentina, no digo que en Argentina no lo tenemos, yo lo que digo es que si uno toma la población, afecta un porcentaje de la población, y de ese porcentaje de los que trabajan, digamos los que trabajan con nosotros, es un porcentaje bastante chico. Nuestro problema más grave es con el alcohol. Normalmente, no sé si alguno tiene otra idea, les voy contando números así en grande, ¿no? No quiere decir que no hayan tenido problemas con droga, ¿no? De hecho, yo he tenido situaciones en las cuales cuando hacía el análisis aparece la situación. La cuestión es que primero les voy a contar, más o menos explicarle primero les voy a contar cómo es técnicamente el sistema y después vamos a ir a lo que es la política en sí. Primero voy a contar lo que es el análisis. Cualquier política de alcohol y drogas que es aplicada en una organización debe ser seria, creíble y tiene que estar bien hecha. Y tiene que haber toda una mística detrás de eso. Yo cuento que cuando yo trabajé en Shell, y lo mismo me pasé en Cargill, hay una mística detrás de la política de alcohol y droga. O sea, tiene que ser algo serio y algo no puede ser hecho solamente para cumplir. Si yo lo hago solamente para cumplir, o para tenerlo en el listado de responsabilidad social empresaria, como también nombró Miguel, o para quedar bien, no funciona. Esto tiene que estar bien hecho y muy seriamente hecho. Y por eso les cuento que tiene que haber una política de alcohol y droga, tiene que haber una política el cual tiene que estar escrita y debe ser para toda la organización y todos deben tener que conocerla. Tiene que ser tanto para los empleados que tiene uno como para los contratistas que nos prestan servicio.
En el caso de una organización, yo trabajo en Cargill, tengo los vigiladores que me prestan, la empresa de seguridad que me presta servicio, pero a su vez tengo la gente de, no sé, la de Walker, que son los que pintan, los de limpieza, que son los que hacen la de limpieza, y cualquier contratista debe ser lo mismo, tiene que ser igual para todos. Yo no puedo hacer diferencia entre la empresa en la cual yo pertenezco y la empresa, los contratistas. Todos tenemos que estar detrás de ellos. Y obviamente siempre tiene que estar de la máxima autoridad para abajo, ¿no? Debe estar firmada por todos. En el caso de los empleados de la empresa propia deberían todos firmar la política y estar de acuerdo. Y en el caso de los contratistas, firmada por la empresa que digamos que es la que nos va a prestar servicio. Mire, si usted quiere prestar servicio para mi empresa y quiere ser un proveedor mío, usted tiene que estar en la política de alcohol y droga y tiene que firmarla y tiene que estar de acuerdo que usted tiene que ser pasible a los análisis. Y el secreto, yo siempre digo, y el secreto está desde el inicio. Si uno al inicio no está bien, es donde uno le da credibilidad. Reitero, la credibilidad es muy importante. ¿Cómo es un análisis? Les cuento cómo es un análisis que se hace realmente y bien hecho. Tiene que hacerse una toma de muestra. Las tomas de muestra para la política de alcohol y droga son dos cosas que se hacen. La primera es un análisis de orina. Y la segunda es soplar exactamente igual que se hace con el que hace la policía, el control de alcoholemia. La cuestión es que la toma de muestra debe estar perfectamente documentado, tanto por la persona que va a ser controlada, como la persona que está tomando la muestra. Normalmente, hoy digamos, no la tecnología, pero hoy con todos estos sistemas que hay de código de barra, yo cuando recién entré, había unos números, yo me acuerdo la planilla, era una planilla gigante que uno firmaba. Hoy es mucho más simple, porque hoy lo que hace uno es, le dan unos stickers exactamente igual como los análisis de sangre, cuando uno vieron que uno va a sacarse sangre al hacerse un análisis de cualquier cosa, y ahora le sacan una planchita llena de stickers con los códigos de barra y va pegando en los frasquitos, en el frasquito de la sangre, en los 3 frasquitos de la sangre, bueno, exactamente iguales para esto. En la cual uno tiene un código de barra, tiene digamos, lo que la muestra y una firma del empleado. ¿Y cada cuánto se le hace el análisis? Los análisis tienen que estar de acuerdo a la criticidad del puesto. Si yo tengo una empresa que yo tengo 1000 empleados, no tiene sentido a todos ponerlos en el mismo nivel, porque hay tareas que son más críticas que otras para hacer. Yo digo, por ejemplo, yo entiendo que si los choferes, que son los choferes en una empresa privada de seguridad que tienen los choferes, es probable que yo al chofer lo ponga en un puesto, estoy contando así, esto lo decide cada empresa, lo tendría que poner en un puesto más importante, o por ejemplo aquellos que estén guardias armados deberían estar en una prioridad más alta, y por ahí la persona que trabaja para liquidar sueldo no la pongo en el grupo de críticos. O sea, si yo voy a invertir dinero, cada análisis cuesta dinero. Entonces, por ahí es conveniente decir, bueno, armar grupos. En el caso mío, por ejemplo, yo como responsable de seguridad, automáticamente nos ponían en el primer grupo. O sea, siempre los directivos de la empresa, más el gerente de seguridad, más hay unos puestos críticos con los lugares más críticos. Y después uno va moviendo grupos distintos. Por ejemplo, yo trabajaba en Shell y yo me acuerdo que los que trabajaban no sé si alguno tuvo la suerte de estar en una refinería o cualquier organización industrial que tenga una especie de panel de mando con computadoras, obviamente la persona esa está en una posición crítica, donde apretar un botón equivocado puede parecer un desastre. Bueno, esa persona debería ser más grave que el que barre el piso de, por ejemplo, donde yo trabajo, que están los hilos donde guardamos hojas, qué sé yo. Hay todo un equipo que barre, hay 300 tipos que se las pasan barriendo los hilos, y yo digo, bueno, esos no es que estén afuera, sino la periodicidad es distinta. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, porque aparte hay una inversión de dinero bastante importante, La cuestión, ¿cómo funciona? Obviamente, la toma de muestra tiene que ser en el baño y es privada. Para lo cual, lo primero que se hace en el baño es que tiene que haber una llave de paso afuera del baño, no adentro. O sea, lo primero que hace es cortar la llave de paso del baño. Lo segundo es colocarle al inodoro azul de metileno. Normalmente se le pone azul de metileno, que es un colorante, el cual el agua, lo saben, es transparente, pasa a quedar azul, como si fuera una fuente.
Ustedes me preguntarán, ¿para qué? ¿A alguien se le ocurra por qué el azul de metileno y el corte de agua? Exactamente. ¿Qué hacen? Vienen... Adulteran la muestra. Exactamente, adulteran la muestra. Entonces, si uno saca el agua del aljibito, como le decíamos nosotros, que es el inodoro, uno adultera la muestra, ya está verde. Y el corte de agua es que uno la canilla no funciona. Por eso les cuento que el baño donde se hace el análisis tiene que estar preparado y tiene que ser serio para que todos sepan antes de entrar. Y lo tercero, bastante importante, es cuando uno sale automáticamente le ponen el termómetro y tiene que darle que da 36 grados la temperatura. Esto normalmente lo hace un enfermero, ¿no? Tiene que ser alguien técnico que le dé la temperatura corporal. ¿Por qué se le ocurre lo de la temperatura? Que no tengamos las manos en la cartera por las dudas. Exactamente. Me toca y le dice, Carlito, dame el análisis que me tocó, y el otro cae con el análisis, y aunque no lo crean, está estipulado que los grados digamos, el tiempo le va a decir, le da 34, hermano, ya estamos mal, o sea, le está bajando. O sea, miren, por eso yo les cuento que a ustedes les pareciera esto que pareciera algo técnico bastante simple, pero esto le da la seriedad que alguien está a cargo. Obviamente las personas que están a cargo del análisis tienen que también ser personas serias, tienen que ser yo digo, yo me recuerdo el enfermero que está ahora, Macanudo, Juan, es un divino, pero el análisis, ¿no? No jodamos. La enfermera anterior, me acuerdo siempre de Amalia, que Amalia era la que llamaba por teléfono, nos veía, si a las 3:05 sonaba el teléfono y decía, vieron que los teléfonos ahora aparece servicio médico, yo ya me estaba preparando el saco y ya estaba bajando porque tenía que bajar, presentarme el análisis. Y no hay discusión, ¿está bien? Entonces reitero, esto que pareciera una soncera, esto es lo que le da la seriedad. Aparte, hacen de que la gente vea de que esto es serio, ¿no? La segunda es el análisis. En el caso del sople es muy parecido. Soplan y vieron que les muestran el resultado. Los primeros análisis que yo me hacía tenían un sistema de registro bastante complejo. O sea, no tenían registro, lo anotan en un cuadernito, había que firmar. Hoy está mucho más simple porque vienen con unas impresoritas tipo Postnet. O sea, yo creo que los de la calle nunca los vi con eso, claro, ¿eh? Con los que yo conozco, los más modernos de ahora son digitales, con una especie del ticket el tiqueteador del taxi, digamos, de esos térmicos, donde termina y uno tiene que firmar el resultado. ¿Está bien? Y el resultado hay que firmarlo, uno está de acuerdo. Y acá hay la primera discusión que viene. Acuérdense, no importa cómo lo cuenten, 0,5, 5 partes por millón, hay un número mágico que se llama 5. Ese es el número el cual, en general, las empresas y los gobiernos están de acuerdo que uno no debe estar para poder manejar, o sea, es el que nos piden acá para manejar. Eso es algo que lo pone la empresa. Cuando hay una discrepancia entre lo que la empresa dice y lo que dice la ley, acuérdense que siempre, como en todos los casos, se pone el más rígido de los dos. ¿Está bien? O sea, si yo voy a un país, que podrá ser Chile, donde dice no, acá para manejar hay que usar, acá para la ley dice 0,3 y el Estado dice 0,5, es 0,3. Siempre es el más rígido de los dos. 0,5 es un número razonable, el 0,5, 5 partes por millón. Es el número que ustedes saben, no sé si ustedes saben eso de tomar, si uno toma una cerveza grande o toma un vaso de vino, entre 4 y 8 horas eso se diluye y ya prácticamente no aparece nada. Este número no se aplica ¿para cuál no se aplica el 5? ¿Para cuánto tiene que ser 0? ¿Alguno sabe? Transporte de personas, transporte de mercadería, transporte de sustancias peligrosas. La ley, exactamente. Todo lo que tenga que proceder el profesional con eso. Y hay cosas que son terriblemente estrictas. Yo debo reconocer, y lo reconozco firmemente, con el tema sindical, que es el que ustedes saben que uno trabaja, sobre todo con el de camioneros, que yo tenía mucha discrepancia, con esto eran taxativos, ¿da? 0, y tiene que dar 0. Y tan 0 tiene que dar, aunque ustedes no lo crean, que por ejemplo, si uno come una ensalada y le pone mucho vinagre, y le toman el examen, estamos hablando de
5 minutos después, sí, porque vinagre, ¿cuánto puede tomar vinagre en una ensalada? Pero quizás a los 20 minutos se le fue. Pero si yo tomo vinagre, me hace ensalada con vinagre, saliendo del restaurante y me hacen soplar, en una de esas da distinto de cero. Es lo mismo que el enjuague bucal. Es lo mismo que el enjuague bucal. Tienen algunos sin alcohol. Exactamente, lo mismo que el enjuague bucal. Todo lo que sea tengan en cuenta, es decir, esas son cuestiones que hay que saber. Los que no están al tanto, yo no tanto en Cargill, porque yo en Cargill todo el transporte me llega ya, no me depende, pero sí lo teníamos en Shell con la transporte de combustible y era muy, no digo que era común, sino era muy el aclarar bien el tema del uso, etcétera, y le digo, se cumplía a rajatabla, no recuerdo, era muy raro, es raro que, por lo menos a mí, yo le cuento mi experiencia, de acá en Buenos Aires entraban 500 camiones por día, entran allá en la refinería de Shell, la de Dock Sud, y le digo, era raro, pero muy raro de que haya algún problema con alcohol con un conductor, son bastante, después por ahí cuando terminaban todo dado vuelta. El único tema que yo tuve una vez con un accidente en Tucumán, con un camión que transportaba aceite, no transportaba combustible. Y el camión volcó y aparte cayó todo el aceite arriba de una plantación de, no sé, parece que era la única magnolia que se produjo en Tucumán, que era recontra importante. Fue un drama que nos llevó a hacer toda una investigación y la cuestión es que el tipo le daba cero. Lo que pasa es que lo que después terminamos de averiguar con las cámaras y todo, que el tipo no había dormido, pues se le pasó en el casino jugando, parece que, claro, él se dio cuenta que lo de la droga, con lo del alcohol no había que tomar, pero se había pasado en el casino y había dormido 3 horas antes de salir a manejar y ahí volcó. Pero bueno, es otra historia. La cuestión es que uno toma estos análisis. ¿Cuáles son las drogas que se deben testear? Bueno, ahí hay un tema que es acá no es responsabilidad nuestra, es el servicio médico, es el que determina. Les cuento un caso mío, a mí me pasó. Me toca uno de los análisis y me pregunta a mí, porque además ustedes, es igual que el análisis médico, antes de entrar, uno tiene que poner qué es lo que está tomando. Y yo le puse, mirá, tomo en el estómago, tomé hace 2 días un Taural que me tenía decidé, no me acuerdo, listo, ya está. Y al otro día me llama el médico y me dice, vos estás tomando, te salió codeína. Me dice, ¿codeína? Yo, te juro, por eso terminé. ¿Vos no tomaste ¿cómo se dice esto? ¿Calmante? Ay, sí, le digo, tomé, no me acuerdo, tomé uno fuerte, no me acuerdo si era un Actron o Actron 600 y lo había tomado. Me había olvidado, me levanté en la mañana, me dolía la cabeza y me aparece trazas de, no me acuerdo si era Actron, pero creo que era Actron, y le aparece trazas de codeína en el resultado. O sea, me aparecen, me tuvieron que hacer el análisis de vuelta, hubo toda una formalidad que haceme lo que sea, pero eso les cuento que me dice, mirá, no aparece apenitas, pero aparece, esto pareciera que tomaste una pastilla, un calmante. Les cuento para que tengan idea hasta dónde se llega. Ahora bien, ¿cuáles son las drogas que no se utilizan? Normalmente el POA dice que son estas, les aclaro, estas son las que recomienda el POA. La verdad es que las drogas que se testean son las que determina el servicio médico en el lugar, ¿está bien? Y no hay que, yo digo, ya teniendo una cantidad razonable, porque no hay que volverse loco, digamos, el listado ya, digamos, sirve para lo que van a ser los resultados. ¿Cuándo se deben hacer los análisis? Esto es lo que dice el POA, dice, todos los empleados antes del análisis del preempleo. Sospecha razonable, después de un accidente, a un regreso de turno, a un seguimiento es cuando uno le está siguiendo a alguien que le haya dado en algún momento, o al azar. Yo les cuento, mi experiencia es así. Hoy las cuestiones legales son bastante complicadas, sobre todo en lo que es el análisis preempleo, es bastante complicado. Por eso yo siempre digo y recomiendo, antes de hacer cualquier cosa, siempre tiene que estar aprobado por el departamento legal en cualquier organización. La cuestión es que uno lo termina haciendo cuando, en una sospecha razonable, desde un accidente lo descarto porque eso es siempre, eso uno lo va a hacer siempre, de hecho hasta lo hace hasta la misma policía. Lo dice regreso de turno. A mí me pasó mucho en la refinería, por ejemplo, sobre todo, cuando llegaban al turno noche. Eso era todo un tema. El turno noche era todo un tema. Si el de las 10 de la noche, sobre todo el tema alcohol. El tema alcohol, porque claro, el turno noche entra a las 10 de la noche,
Normalmente son los turnos de 8 horas o lo que sea en turno, y es más fácil que una persona haya estado cenando y tomando en la casa, ¿no? Es más difícil decir que uno lo haga. La cuestión es que uno lo hace, si bien dice regreso de turno, estamos diciendo cuando la persona está entrando al turno. Obviamente cuando uno hace el seguimiento y al azar. Eso es cuando yo le cuento el sistema random, el sistema ese de sorteo. Yo me acuerdo que acá también pasé, en Cargill tiene lo mismo, tiene un programita que dice que son, en el grupo A hay 622 empleados, y cuando le toca, le toca. Bueno, vamos a ver entonces, volvemos ahora, habiendo visto cómo es el tema de análisis, ahora... ¿Cómo? ¿Toda la jerarquía, Jorge? Toda. Y bueno, justo lo que no escucho, que además, normalmente las directores de la empresa, más las ciertas gerencias, como la CEO corporativa, están en el grupo siempre tienen que estar en el grupo digamos, de mayor riesgo, por decir, o el de mayor, no sé si decir riesgo, o el que les tocaría más seguido, digamos. Frecuencia. El de mayor frecuencia, exactamente. O sea, el de mayor frecuencia. Yo les contaba que uno toma un grupo de mayor frecuencia y después tomará para no gastar dinero al divino botón, ¿no? Aparte les digo, una vez que uno dice están haciendo los análisis, ya el cuidado es otro, ¿eh? Ni un vasito. ¿Y cómo será que esto pasa en Cargill? Para la fiesta de fin de año hay un waiver de ese día que todos están autorizados a tomar una copita de champán. O sea que si le toca el análisis inmediatamente después de la fiesta, hasta una copita de champán le puede dar. Pero hay una autorización que sale por Infocenter para todo el mundo. Hoy están autorizados para el brindis una copita de champán. Es muy gracioso porque parece que... ¿La tolerancia en Cargill cuánto es? No, es la misma, 0,5. Igual que es él. Es la de la ley, 0,5. Para los empleados, no estamos hablando de los choferes, ¿eh? Estamos hablando de los empleados, ¿eh? Igual para los choferes. Para uno que maneja un auto de la empresa, 0,5 también, ¿eh? Sí. O sea, no estoy hablando de choferes profesionales. Estoy hablando de cualquier persona que me paren, 0,3 da. Está bien, pero por las dudas que a alguien le toque, aparte es parte, como yo digo, es parte de esa mística. El decir eso, el 5 de la copita, es para que todos sepan de que eso no deja. No sé si alguno conoce, ¿alguien sabe la historia de dónde arranca el tema de alcohol y droga? ¿Y por qué Shell? Porque yo lo trabajé en Shell, ¿sabe? ¿Alguien tiene idea? Exxon Valdez, ¿alguien lo ubica? El Exxon Valdez. Sí. El desastre ecológico más grande del mundo se llamó un barco que se llamaba el Exxon Valdez, de la empresa Exxon. La verdad que es anecdótico y no importa, pero creo que fue hace 30 años, una cosa así, donde un barco que transportaba petróleo, el capitán del barco estaba totalmente beodo, o sea, estaba totalmente mal. Baja y lo pone a lo que ellos le llaman un michi, que vendría a ser una especie de subteniente, no sé, de guardia marina de barco recién recibido. La cuestión es que igual que el Titanic, entra por un lugar que no corresponde, el barco lo rompe, lo encalla y produce el desastre ecológico más grande de todo el planeta. Dicen los que recuerdan los números que le costó a la Exxon $100.000 millones. Me acuerdo que ese era el número, 100.000 millones, eso es lo que costó este accidente, que no sé si recuerdan, le aclaro, esto fue hace creo que 30 años más o menos, y el recuperar todo costó todo ese dinero. La cuestión es que las empresas que arrancaron con esto fueron las petroleras, fueron las primeras que arrancaron con la política de alcohol y droga y poner una cosa tan seria e importante como para que sea una cosa de seguirlo. Yo, esto es tema anecdótico, me acuerdo que estaba en el ejército y subteniente, claro, lo estoy hablando, año 82, que es 81, 82, año 82, y vamos a la primera sesión de tiro. Tiro es cuando uno va al polígono a practicar con los soldados. Y llego al polígono, estábamos al mediodía, me dice, quédese tranquilo que está organizado, está bien, no hay problema. Empezamos el tiro, al mediodía vamos a comer el asado y estaba lleno de majuana de vino, una cosa. Yo decía, todavía no había entrado el tema, yo decía, loco. Al asado siguiente yo prohibí llevar vino y medio tuve un conato de discusión, porque hay un tema hasta de tipo, digamos,
Exactamente, un tema cultural y folclórico. Aquellos que conocen algo de España, no sé si ustedes saben el tema de España, les pasó lo mismo. España ahora bajó muchísimo, pero España tenía una cantidad de muertos parecida que tenemos nosotros ahora, es una barbaridad, que son 20 muertos por día. Hicieron una muy fuerte control de alcoholemia. Cuando empezó la campaña dijeron, listo, de 11 a 4 no hacemos porque están todo tomado, porque es un tema cultural. O sea, tuvieron que primero cambiar la parte cultural hasta después volver, o sea, arrancaron con los análisis y tuvieron que cambiar en la mitad. Le estoy hablando de esto hace como 20 años, 15 años. Me acuerdo que esto fue una vez que fui y me contaron, mirá, era un drama, le paraban todo lo que estaban tomados después porque era normal, todo el mundo al mediodía toma vino y es así. Eso es hasta que uno cambia la cultura y la cultura de la empresa. De hecho, hoy ir a comer, un almorzar, uno toma sin ningún problema y salvo que no que va a tomar mucho, pero bueno, para eso sirve la política. La cuestión, para tener en cuenta la definición, es abuso de droga, acuérdense, droga, sustancia, no se queden con la palabra droga, piensen que alcohol es lo mismo acá. Es una sustancia que altera el estado físico, psicológico y emocional, y hay drogas legales e ilegales, esa es la segunda. Yo cuando era mi primer contacto con el tema de drogas legales, fue cuando era subteniente, que yo no lo sabía, me lo explicó el médico. Resulta que yo teníamos un soldado y encontré una bolsa que tenía todo lleno de antibióticos. El antibiótico se llamaba Dinemobrom, del laboratorio Römers, que es la caja amarillita. ¿Vieron que sigue estando la caja amarillita? ¿Que la conoce? ¿Trabaja para Römers? Y tiene, no sé si existe todavía el Dinemobrom, juro que no sé si lo existe. ¿Existe? Bueno, pero todavía me acuerdo, por ahí tiene otro nombre, pero todavía me acuerdo que yo le digo, che, pero este toma antibiótico, y me dice, no, esto tomas 10 de esta y tiene un efecto, no sé, alucinógeno, algo por el estilo. O sea, yo lo primero ahí me enteré de lo que era tomar una determinada cantidad de pastillas que uno le podía afectar el cuerpo. La cuestión es que afecta el sistema nervioso central, altera la capacidad de pensar, proceso sensorial de la estimulación y distorsiona la percepción de la realidad. Y puede dañar física, mentalmente y emocionalmente. Eso vendría a ser, digamos, lo que es la definición, ¿no? ¿Qué es lo que dice las estadísticas del manual de los norteamericanos? Reitero, estas estadísticas son Estados Unidos, Dicen que la consumen el 18,5% de las personas desocupadas y el 8,8% de los que tienen empleo. Fíjese el primer número que es interesante, el 8,8% de los que tienen empleo. Es decir, que hay abuso de drogas en el trabajo. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno consume droga en el trabajo? Porque no es un problema de consumir, simplemente. Reduce la productividad, incrementa el ausentismo, incrementa los accidentes, incrementa los costos del seguro, incrementa los robos y actos deshonestos, incrementa innecesariamente el uso de beneficios, llámese el uso de las obras sociales, y reduce las ganancias de la empresa. Esto es como una cuestión grande. Para que tengan idea, esto les va a llegar, lo voy a pasar muy rápido, pero para que uno crea que la droga empezó la semana pasada, esto empezó hace, no sé la semana pasada, pero esto empezó hace 20 años, no. Ya arranca esto, para que tengan un número, la historia cuenta 1500 años, greco-romano, el siglo XVIII, hubo toda una época en que el opio era lo que se usaba más durante mucho tiempo. Y empezó recién el problema de la droga a principios del siglo XIX y sobre todo cuando fue a Occidente, ¿no? Y fue muy fuerte, fíjense, en la guerra civil, ¿vieron la guerra civil norteamericana? Dicen que, para que no sepan, les aclaro que esto me enteré, de esto me enteré cuando leí esto, que se inventó la jeringa en la guerra civil de los norteamericanos. Esta, la de Lincoln, digamos, para ubicarlo, la del norte contra el sur. Y eso fue la que se inventó para poder darle morfina a los heridos. La cuestión es que creció muy rápidamente y a principios del siglo XX empezó de alguna manera. Voy pasando. Fíjese que en 1930 recién es la primera vez que se empieza a hablar o de prohibir el uso de las drogas. Y a mediados del siglo XX se incriminaron las penas, profesiones y tráfico ilegal. Y no se olviden que también en la década del 30 fue la ley seca también, ¿no? O sea, había toda una época de prohibir, no prohibir. En este momento ustedes saben que estamos en una gran discusión, tenemos nuestros amigos uruguayos que están con el consumo de la marihuana y toda una discusión bastante importante. Reitero, hoy la charla no tiene nada que ver con la cuestión médica. Para saber la gravedad que tienen las drogas, eso
eso algún día, si alguno se interese, tendrá que buscar o pedirle a alguien que sea un especialista en estos temas. Además, yo lo veo totalmente de un punto de vista, como yo le contaba, organizacional. Así todo, lo que dicen y lo que me han explicado los médicos, además, cuando yo te preparaba y hablamos sobre estos temas, decían, por ejemplo, que el uso de la marihuana es exactamente igual de nocivo que el uso del cigarrillo. O sea, no es que sea más grave ni menos grave. El problema es el uso y la dependencia, ese es el problema. La cuestión, lo otro que dice el PUA, empleados que no abusan y empleados que abusan, si se compara, dice que los empleados se ausentan 16 veces más, se enferman 3 veces más y reclaman compensaciones monetarias 5 veces más por diversas causas. Para que ustedes entiendan, el problema no está solamente enfocado a la persona que consume o al resultado, sino cómo lo afecta a una empresa, o sea, la cantidad de falta, de enfermedades, etc. Les puedo asegurar que hablando de sustancias, con el tema que yo tenía, reitero que yo tenía cuando yo trabajaba en Shell, yo tenía una persona que trabajaba conmigo que tenía este problema y era exactamente así. Tenía problemas permanentemente. Lo que pasa es que la persona es suficientemente inteligente y ¿qué hacía? Yo sabía que él, en esa época no había mensajitos, estoy hablando hace 15 años. Me llamaba por teléfono y me decía, yo sabía que si me decía que él llegaba tarde, o sea, que él llegaba tarde era porque había tomado un poco. Y si me decía que estaba muy mal y empezaba con todo y no venía, yo sabía que ese día a la mañana ya había tomado hasta la mañana. O sea, uno era que había tomado la noche anterior y el otro a la mañana. Lo que sí él, como llevaba, yo cuando me incorporé a Shell, él llevaba 10 años. Entonces él conocía todo lo que era toda la política y cómo eran los controles. Entonces, ¿qué hacía él? Él ya los tenía avisado y él me avisaba y venía un día tarde. Pero yo le puedo asegurar que una vez por mes, por lo menos, él el lunes no venía. Y siempre era el lunes, Siempre era interesante, eran los lunes. Obviamente, siempre detrás de un problema de uso de alcohol, por ejemplo, como él lo tenía, hay todo un drama familiar, personal, la esposa, los chicos, hay todo un drama económico, siempre hay algo detrás de eso. Pero bueno, la cuestión es que, ¿cuál es la responsabilidad del empleador? Sí. Sí, y en todo este protocolo que vimos, ¿no? Del control y demás. En el caso de que no se puede controlar porque está ausente, sí, o se ausenta a propósito, bien. ¿Cómo bueno, se da un... ese era muy bueno, excelente, ese era mi problema. Yo tenía doble problema, te cuento. Mi problema era que la persona yo no lo podía hacer, yo 3 veces lo senté conmigo y 3 veces me lo negó a muerte. Terminás con obviamente esto lo hablé con el médico, con mi jefe, con el director, a todos le explicaba, le digo, mira, hay un problema. A ver, todo está hecho y explicado esta política para gente que se quiere ayudar. Esto, como viste, nosotros que trabajamos en seguridad, uno no puede cuidar a quien no quiere que se cuiden. De hecho, eso ustedes saben que, che, cuidame al presidente de la nación y si él no quiere que lo cuiden, no va a poder cuidar nadie. Esto es medio parecido. Pero hay todo un tema detrás de eso. El tema es seguirlo permanentemente y no bajar los brazos. Yo les cuento, en el interín, no quiere decir gracias a Dios, se murió por un ataque al corazón, pero yo les puedo asegurar que 8 años de mi vida fue un suplicio. Porque yo tenía ese problema. Era una vez por mes no venía, yo iba a hablar al médico, lo hablaba con el médico, le explicaba, mira que no vino, yo sé que está, y el tipo venía el otro día, yo le hacíamos los análisis, pero no le podía hacer más seguido que el resto, porque está la otra también, él se va a sentir discriminado. Pero no funciona el asistente social. Mira, hicimos... Suelo usar asistente social, la visita. Bueno, a ver, te pregunto, acá me dice asistente social, ahí me dice médico a domicilio. Lo mismo. Todo lo que a ustedes se les ocurra se me ocurrieron a mí y al médico. Lo he hablado con el médico. A ver, había todo un tema. Obviamente, este era un caso particular, ¿no? No se olviden, ustedes conocen, me olvidé contarle, está el bebedor social, que me olvidé contarlo. Está el bebedor social. Me olvidé porque me lo salteé, se lo pido disculpas. El bebedor social es aquella persona que toma de vez en cuando se encuentra en un grupo, en una fiesta. Hoy el 50% de los chicos que tienen entre 16 y 17 años son todos bebedores sociales. Tengo mi sobrino, viste, que mi hermana le agarró un ataque porque, está bien, a ver, no es para agarrarse un ataque de locura, pero hay gente que es bebedor social, toma y bastante cuando está en un entorno que lo ayuda, pero después no pasa a ser un problema. No deja de ser un problema en sí ser bebedor social, porque por ahí sale y se pega una piña con el auto. Pero en el caso de él, él tomaba todos los fines de semana.
él, digamos, tenía su escape de su vida, y escaparse de su vida era los fines de semana estar con este tema y una vez por mes y no podía hacer nada. Yo entiendo la solución, ¿cuál es? No la tengo. Yo les cuento cómo es la política y cómo se debe aplicar, pero cuál es la solución es todo un tema. Es una anécdota, yo tengo unas cuantas. En lo que es seguridad, el tema es el quinto día hábil, porque es al otro día de cobro, ya sabes que hay 1 o 2 que no van a venir. Muy bien, claro. O cuando se cobra el aguinaldo. Totalmente. Eso pasa. Yo he manejado casos críticos con asistente social y el psicólogo de la compañía. A ver, cada empresa, esto no es una verdad revelada, cada empresa debe hacerlo como le corresponde y siempre con personal especializado y todo. Yo les cuento, lo importante es entender que hay documentación, el que quiera meterse puede entrar al POA, lo puede buscar, está escrito. No hay en Argentina que ustedes encuentren protocolos que aparezcan. Van a encontrar esto que les dice que hay una política, que ahora la vamos a ver un poquito más adelante, algunas cosas que dice, pero está bueno, tu pregunta está buena. Es decir, ¿qué puedes hacer? Y hay veces que uno como empleado, viste, como supervisor te sentís, viste, con la mano atada. Y ahora vamos a ver un poquito más. Dos partes, está buena el que elude, ¿qué hago si elude? ¿Y qué hago si lo engancho? Esa es la segunda, ahora lo vamos a ver. Esa es buena también. Ahora vamos a ver un poquito. Complicado por el marco legal, la ley. Pero a ver, yo creo que hay un paso importante, esto es un paso importante, entender que hay algo y que se puede hacer algo. O sea, yo creo que hay una parte importante, porque esto era un problema entre el supervisor y, no sé, el problema tuyo. Fíjense, antes el problema no era un problema con el empleador, era un problema entre la persona y la ley se incumple con la ley. Después no era un problema mío, hacer lo que quiera, era una cosa totalmente libre. Ahora es también un problema en el trabajo. Eso yo creo que es parte importante. Y los líderes de una organización, o sea, los que están a cargo de las empresas, deben crear un compromiso, establecer objetivos, asignar responsabilidades, hacer una política comprensible y entendible. Yo las políticas, todas las que he visto, no tienen más de 2 hojas, o sea, no pueden ser un compendio de todo. Comunicarla, proveer educación y capacitación, proveer ayuda a los que lo soliciten y auditar regularmente el proceso que está funcionando. Eso es lo que hay que hacer como líder de una organización. Ahora bien, ¿por qué hay gente que consume droga en el trabajo? Esa es la segunda pregunta también, que es interesante. El primero, uno habla del concepto de racionalización. Y ustedes saben que todas las personas que incurren en este tipo de comportamiento siempre le buscan la autoexcusa. En el caso de aquellos que tenemos las dietas como algo que yo hago regularmente, las dietas para bajar de peso, siempre uno tiene una excusa para no hacerlas. Viste que el lunes no, que llueve, mañana no sé qué, el lunes que viene, siempre voy cruzando la excusa para, tengo un cumpleaños, tengo un casamiento. La cuestión es que lo que contesta una persona dice es legal, mientras no sea ilegal yo puedo hacer lo que quiera. La adicción solo le pasa a otros porque la persona que tiene un problema, además, ahora vamos a ver la negación, pero está la persona que el problema es otro, no es que lo tengo yo. Mejora la performance. A mí me tocó trabajar en el interín que trabajé entre Shell y me fui del ejército, trabajé 2 años en el Parque de la Costa, en el Parque de Diversiones. Esto fue hace 20 años, cuando recién se abría. Y había un departamento que era el departamento de artística, que eran los que hacían los shows. Ahí el teorema de Pareto 80-20 era al revés, o sea, no era 80 y 20, que era 20-80. O sea, todos estos, ahí fue mi primer contacto con gente que era natural, el famoso estar fumado, porque los tipos creaban y creaban los personajes, etc. Yo le aclaro que lo vi de lejos, es interesante. Y el tema es oportunidad. Normalmente dice que hay veces que si hay venta dentro del trabajo, y esto lo dicen los norteamericanos, yo particularmente no comulgo demasiado con esto, pero lo explico porque es lo que dicen ellos. Ellos dicen que la venta si hay distribución dentro de un lugar de trabajo, es de mejor calidad que si uno la compra en la calle, porque tiene clientes que tienen plata, clientes que pagan. Las cantidades son justas, o sea, que no lo están engañando en la venta. Bajo riesgo, alto retorno y uno puede hasta vender a crédito. Uno puede no comulgar con respecto a nosotros, pero no está mal pensado lo que dice. Si uno tiene una red de distribución interna donde está trabajando, es probable que todo esto suceda. Porque una cosa era comprarle a los, ¿cómo se llaman esto? A los búnker de los... O sea, aquel que va mucho a Rosario, me toca ir mucho a Rosario, y este tema de los búnker. Y otra cosa es dentro de la distribución dentro del trabajo. Por eso hay que estar atento a que no pase dentro del trabajo.
La cuestión es que uno puede ser, hoy contamos, uno puede ser adicto a cualquier cosa. En el caso de drogas, y ahí viene una parte importante y a mí me gusta resaltarlo, uno no se hace solamente adicto al uso o al uso del alcohol o de la droga, sino también a los comportamientos sociales que lo rodean. Yo recién escuché esto de las redes sociales y ustedes, no sé si alguien, la teoría de Kisi o Maslow, no sé si alguna vez lo estudiaron, nos dice que la pirámide de Maslow famosa, dice que uno primero satisface todas las necesidades personales, de comida, etcétera, y en algún momento de la pirámide uno se relaciona con el entorno y la gente necesita pertenecer a los grupos, que es lo que pasa con los chicos, con las redes sociales, con todo. La droga pasa exactamente lo mismo. No solamente uno se hace, digamos, adicto a la droga en sí, sino a todo el comportamiento social que lo rodea, el grupo que lo rodea, el uso, la preparación, el conseguir la droga, etcétera. Y hay que tener en cuenta que la adicción es tratable, pero siempre se hace con ayuda profesional, asistencia social, médico, etc. Lo que sí uno tiene que saber es que poder detectarlo y no mirar para otro lado, como decíamos recién. Acá hay otra, yo lo planteo lo que está y después les cuento. Esto es una exageración, yo creo que está planteado de esta manera, pero es interesante plantear, dice que ellos plantean que hay 3 etapas. La primera es un incremento de la tolerancia de drogas, pérdida de memoria, mentira cuando se usa, cambio de comportamiento, que es lo que básicamente nosotros tendríamos contacto con gente que utiliza las drogas o las sustancias asiduamente. Hay una segunda etapa que es peor, cuando hay una mayor realización, que hay más mentira, resentimiento a los supervisores, pedir perdón a los familiares, amigos, círculo vicioso, ya saben que la persona es adicta, y hay una etapa que es irrecuperable, que es el abuso de drogas, es una obsesión, ya deja de ser un comportamiento, que es la etapa final de lo que es una persona que está adicta a la droga. En general, nosotros en el ambiente que nos movemos vamos a trabajar con lo que es la etapa 1. Y en general cuando la persona se empieza a incrementar, es que la persona empieza a tener comportamientos que uno de alguna manera no quiere seguir trabajando, ¿no? El tema es que cuando se es adicto, y sobre todo a las drogas, las personas con dependencia pueden hacer cualquier cosa por conseguir droga. Sobre todo porque la droga, sobre todo cuando hablamos ahora de droga específicamente, las personas empiezan a tolerarlas más. Y normalmente la abstinencia o privación resultan dolorosos. Ustedes vieron que todo lo que son estos métodos para poder sacar a la droga, hay toda le aclaro que acá en Argentina yo tuve entrevistas con personas interesantes, personas que se ocupan de estas cosas. No hay mucho en Argentina, les aclaro que no es una gran cantidad de cosas. No hay gran cantidad de organizaciones que lo hacen. Algunas son un negocio, algunas lo hacen por negocio, pero los tratamientos son bastante complicados para poder a una persona sacarla del uso de droga. Los funcionales son aquellas que manejan su dependencia, y acá viene la parte interesante. Parecen normales, o sea, aquellos que manejan la dependencia, trabajan en horas regulares, tienen familia, lucen felices, pero tienen una doble vida, una pública y una secreta. Hay gente, y es increíble, a mí me ha tocado, reitero, con los porcentajes que hablaba, por lo menos el caso más emblemático que yo tuve, yo no lo conocía mucho, era una persona que trabajaba en la empresa, y cuando nos enteramos era increíble, decía, pero no puede ser, me dice, mira, el tipo está dado vuelta, renunció, se fue de la empresa, etcétera, pero había llegado a un punto en que había sido un drama, y no había sido detectado por la empresa, había sido, por motu propio, se terminó yendo. Era una empresa que ocupaba una gerencia media importante. La cuestión es que la persona, yo les puedo asegurar que si a mí me decían que la persona usaba droga, yo le decía, no te creo, te juro que no le creo. La cuestión es que parecen eficientes de trabajo y si los priva de la droga son personas diferentes. Y está lo que yo hablaba de la negación, que es la parte importante, no para el uso de sustancias, sino para cualquier cosa, en la cual es un evento mental que uno, sobre todo las personas que están con este tipo de problemas, lo primero que hacen es negarlo. El problema es que no lo tengo, eso le pasa a otro. Niegan que el abuso de droga afecta a su salud y creen que pueden salir en cualquier momento, no los afecta como otras personas, lo que hago en mi tiempo es mi problema, no le hago daño a nadie, estas son las causas, no uso suficiente droga para convertirme en un adicto, no afecta mi desempeño, mi esposo no le preocupa y puedo manejarlo. ¿Sí? Eso es con respecto a la persona. El problema, y acá viene el tema de una organización como la que estamos nosotros, es cuando uno detecta que alguien y que el resto de las personas, los compañeros de trabajo o la familia,
también puede negar el problema. Supervisores también pueden negar el problema. ¿Qué dicen los supervisores? Yo no tengo un problema, si tuviese un problema lo hubiera visto, nosotros nos preocupamos de los dealers, no por los que la usan. Conozco a algunos empleados que se fueron un porro, ¿qué hay de malo en eso? Si ponemos políticas maduras nadie trabajaría aquí, esta industria no tiene este tipo de problemas, esa clase de gente no trabaja aquí. Eso es lo que dicen los supervisores respecto a la gente que usa droga. Y es bastante real, ¿eh? Y acá viene el tema de permisividad. Y el problema es cuando consciente o inconscientemente uno ayuda o mira para otro lado cuando hay este tipo de problema. Los permisivos ayudan a mantener la idea que el empleado que usa droga está bien y no tiene problema. Los familiares, a mí me pasaba con la persona que trabajaba conmigo, y yo sabía que la esposa sabía, porque era todo un tema. Yo nunca lo llegué a tratar con la esposa, yo la conocía a la esposa porque nos reuníamos una vez al año, teníamos la cena y todo, pero yo sabía que ellos sabían que tenían problemas. Pero creo que es parte que la familia termina aceptándolo. Estoy hablando de alguien que todos los fines de semana estaba totalmente puesto, ¿eh? Los supervisores permitivos encubren el trabajo y aceptan. ¿Qué dicen? Tengo muchos problemas en casa, nunca lo voy a resolver, puedo manejarlo, solo necesito tiempo, no soy el único que tiene este tipo de problemas. Pero ¿qué pasa con los supervisores? Hay veces que cuando uno es supervisor y tiene un problema con alguien, hay veces que plantearlo termina siendo un problema más de lo que de hacerme que no lo veo. Yo sé que es difícil, pero es lo que sucede. O sea, hay veces que yo voy, presento el problema, el efecto boomerang le llamo yo, tiro el problema y después me viene más fuerte para mí, me pega acá, con el que tengo. Mucha gente prefiere ser primitivo, lidiar con empleados difíciles, traen un desagradable en el trabajo. Y realmente lidiar con empleados difíciles es difícil uno trabajar con alguien y uno termina, ¿y qué termina haciendo? Termina haciéndola fácil, le saca responsabilidades. Hay veces que uno como supervisor o jefe no se da cuenta, pero está haciendo mal, porque el resto se da cuenta. ¿Vieron ustedes? Che, no te vayas, soy el único que laburo, soy acá, ¿viste? Uno dice, porque todos me lo dan a mí. ¿Qué debe hacer un supervisor? Conocer y completar la política, conocer los síntomas. Ahí hay todo un tema. Yo siempre digo, yo me acuerdo que tuve mi primer jefe cuando era muy jovencito, él siempre decía que si él movía la oreja derecha, yo tenía que saber qué es lo que él quería. Si movía la oreja izquierda, yo tenía que doblar a la izquierda, porque él sabía que estaba dando la oreja izquierda. No hay ninguna persona que no conozca más que el jefe de uno. Yo siempre digo que yo llego a la mañana, yo tengo personas que trabajan conmigo, miro y yo ya sé cuál de ellos algún problema tiene. O sea, yo me estoy, porque es nuestro trabajo. Yo tengo el que tiene un nivel como el nuestro, no importa el nivel de supervisión. Tener gente a cargo, yo llego, lo miro a los ojos, algo le pasa. No es que una noche no durmió, porque uno lo tiene que conocer, saber, listo, vení, sentate, contame qué pasa, qué problema tenemos. El problema es la plata, la familia, esto por ahí son problemas simples que la persona lo puede resolver, pero lo mismo pasa con esto. Uno debería darse cuenta, está con un problema en serio. Conocer los síntomas. Lo que pide siempre el POA es documentar la performance. Y acá hay un segundo tema. Nosotros los argentinos somos reacios a documentar todo. ¿Y qué sucede? Sucede que, por ejemplo, yo agarro y le digo a mi jefe, che, lo tenemos que echar a Carlito. Y resulta que agarro el legajo de Carlito y es más bueno que el ASI, recién comido y atado. O sea, espectacular. El Rambo trabajando, nunca jamás nadie le llamó la atención para nada. Nunca. Nosotros, y reitero, somos todos reacios, me incluyo, a documentar, a escribir. Ayer tuve una discusión con una persona que trabaja conmigo, que es supervisora, que le digo, le vamos a poner un apercibimiento escrito. Me dice, ¿para qué sirve? ¿Para que quede escrito? Digo, ¿para qué quede escrito? Para que la próxima, cuando yo le ponga 3 días de suspensión, no le lleguen 3 días de suspensión. Le llegue primero, te pongo el otro día porque te hice el apercibimiento. Estoy hablando de cuestiones de tipo de trabajo normal. Pero lo que quiero decir es que nosotros somos bastante reacios a documentar y el POA es muy repetitivo respecto a documentar siempre. Cuando hablo de documentar no hay que hacer un tratado, hay que escribir el mail. Yo digo siempre, no, porque se programa verde, y le digo, tenemos que hacer una cosa. Decime cuándo le dijiste algo. Aunque sea un apercibimiento oral, no sea algo, escribime algo de que se portó mal. Busquemos un mail. Lo mismo sucede con esto. Documentar los resultados. Ellos siempre plantean estos 3 pasos que tienen razón. Documentar la performance, documentar los resultados y comunicar a la gerencia superior cuando hay este tipo de problemas. Siempre lo plantean que hay que documentar y avisar. La codependencia, ahora sí que con esto no estoy muy de acuerdo, pero yo les cuento lo que dice y les digo lo que no estoy de acuerdo. Ellos dicen que
Dice que la codependencia es las personas que tienen personas a cargo, que tienen dependencia de algún tipo, después terminan como ellos, de alguna manera. Pero la cuestión es que quieren preservar la relación trabajo-amistad con quien tiene problemas de abuso de drogas, de sustancias, somatizan la adicción, están preocupados por ese sentimiento, aceptan la falta de capacidad, temen accionar disciplinadamente viendo que se vayan y deban ser reemplazados. Es otro tema que me olvidé. La otra que también, si lo llego a echar, me termina saliendo el trabajo de él. Resulta que en nuestras organizaciones, reemplazar un puesto de trabajo nos lleva 3 meses o 4. Eso en el mejor de los casos. Entonces resulta que si lo echo, termino con dolor de cabeza. Y sucede eso. Esa es la fácil, como yo digo, ¿no? Y les puedo asegurar que es así, ¿eh? ¿Y qué deberían hacer? Enfocarse, establecer límites, solo tolerar cuando es aceptable, solicitar, documentar y comunicarse. Siempre documentar y comunicar a la gerencia superior. Y ahora vamos a la política. Entonces yo le contaba, la política no hay ningún resultado mágico de lo que dice. Yo le voy a contar lo que para mí, no lo dice exactamente el POA, pero para mí la política debe decir. Primero debe explicar, ahora después lo voy a ver, pero ¿qué es lo que una política debería tener? Primero explicar algún párrafo diciendo la importancia que tiene el estar con abuso de sustancias, es decir, que uno no autoriza a que las personas estén bajo los efectos del abuso de sustancias mientras está trabajando. Eso es lo importante que la gente entienda. Lo segundo es decirle que todos son pasibles a ser llamados para realizar un análisis. Que la persona tiene un tiempo perentorio para presentarse. Es decir, no es que yo te llamo y venís cuando vos querés. Yo te llamo y hay un lapso que debe estar estipulado, que será de una determinada cantidad de minutos desde que uno lo llama hasta que la persona se presenta. Obviamente, detrás de eso, si la persona no se presenta, tiene que haber una sanción disciplinaria. ¿Está bien? Porque eso es una tarea que debe cumplir. O sea, la persona, yo no lo estoy sancionando porque está bajo el efecto de droga, lo estoy sancionando porque no cumplió con un procedimiento del cual lo firmó y que estaba de acuerdo. Estamos hasta ahí, ¿no? Porque todavía no llegamos a qué pasa cuando tenemos a alguien con el problema. ¿Está bien hasta ahí? Acá estamos diciendo, yo lo estoy llamando al señor, le tocó hoy porque el random, por lo que corno sea, y la persona tiene una determinada cantidad de tiempo. Obviamente esa determinada cantidad de tiempo tiene que estar de acuerdo al lugar donde está la empresa, al tamaño, si es una planta grande y la persona está en el fondo, tardará media hora, no sé la cantidad de tiempo. Pero tiene que haber una cantidad de tiempo razonable para que la persona llegue, se presente, diga buen día, me llamo Jorge, firmo los papeles, voy al baño, hago la muestra, soplo el control, estamos hasta ahí, ¿no? Primero es absolutamente necesaria y debe ser práctica, funcional, escrita y efectivamente comunicada a todos los empleados. Eso es lo segundo. En cada legajo de cada empleado debe estar firmado que adhiere a la política de alcohol y droga de la empresa y debe estar su firma al lado. Así como todos aquellos, por ahí alguno de ustedes que maneja auto de la compañía, no sé si alguno tiene auto de la compañía que para trabajar, ¿no? Que se lo dan, ustedes al ratito que le entregan el auto le están haciendo firmar la política atrás de qué puede hacer, qué no puede hacer, etcétera. ¿Está bien? El teléfono, el celular, todas esas cosas normales, lo mismo acá. Debe haber una política que uno firma y lo guarda en el legajo. Lo mismo con Taboica para las empresas contratistas, ¿no? O sea, yo al contratista le digo, mire, usted me va a hacer todo este edificio, pero le aclaro que usted tiene que firmar la política de alcohol y droga y se suscribe a la política de alcohol y droga. ¿Dónde tuve un problema? ¿Dónde sí tuve un problema? Tuve un problema con las recaudadoras de caudales. Que no fue un problema, sino era la recaudadora de caudales, Brinks, Prosegur, Macmaco, no me acuerdo cuáles eran, cuando quisimos hacer el contrato, porque el contrato y yo hice una licitación, etcétera, era la que juntaba en esa época las estaciones de servicio, está bien, ellos me plantearon y me dijeron, mire, nosotros tenemos nuestra propia política de alcohol y drogas, no vamos a escribir a la suya. Fuimos a legales, lo presentamos arriba abajo y nos mostraron su política y la política era más fuerte que la nuestra, o sea, era más exigente que la que yo tenía. O sea, era, no digo mejor, sino tenía otros criterios distintos, no eran los mismos los análisis, se lo hacían, no sé cómo era, no me acuerdo si tocaban un botón, no sé cómo era antes de salir, y se tenían que hacer y soplar antes de salir, había toda una que era mucho más política que la nuestra. Y esas cosas también hay que tenerlo. O sea, si yo trabajo con alguien que vamos a hacer lo mismo, no darse de bruces entre una y otra. Pero estaba bueno porque ellos se ocupaban el tema, lo tenían, imagínense, o sea, estamos hablando de recaudación de caudales, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que la política, lo que debe decir la política es explicar
la importancia que tiene el no usar droga, aclarar, como yo digo, y reitero el cambio mío que yo lo tuve en Shell. Primero era no podía consumir droga y después era no estar bajo los efectos de las sustancias durante el trabajo. ¿Está bien? Yo me acuerdo siempre, porque eso, cuando vino el gran cambio fue todo un tema, porque era una empresa holandesa. Decíamos, los holandeses tienen el imaginario popular, los holandeses todos están, yo no sé cómo era, pero como son avanzados en su forma de trabajar, fue entendible y fue razonable. Y yo comulgo realmente también. Yo comulgo mucho con la idea de que la vida privada de cada uno, mientras uno no afecte al resto. La cuestión, y ahora lo que yo contaba recién, establecer los objetivos y explicar la importancia de trabajar en un libre de sustancias, establecer que si necesita el uso de droga en el lugar de trabajo, ese es otro tema. Otra cosa que tiene que aclarar la política es que no se puede usar en el lugar de trabajo, porque les conté no estar bajo el efecto, también no usar en el lugar de trabajo. Detallar cómo y cuándo se hacen los test, eso se los contaba recién, definir qué es una infracción y sus consecuencias, es decir, si usted no se presenta a hacer análisis en el tiempo perentorio que corresponde, usted va a recibir una sanción disciplinaria. Reconocer que el abuso de drogas es un problema tratable, y ahora viene lo último, y lo más complicado, definir el programa de asistencia y responder a cualquier pregunta. Entonces ahora viene la pregunta, ¿qué hacemos cuando hay una persona que tenemos el problema? El POA es claro y dice que la persona no es que yo lo encontré y es desvinculado, sino la persona debe ser inmediatamente invitada a sumarse al tratamiento que le da la empresa. Y el tratamiento debe proveer el tratamiento. Y ahí es donde viene el problema, porque los tratamientos son muy caros y hay que ver si la empresa está dispuesta a solventar este tipo de tratamiento. Por eso yo les cuento, es decir, esta es la realidad. La política debería decir que hay un tratamiento y debe explicar, pero no tiene que ser, reitero, no puede ser demasiado explicativa. Aparte no se olviden, uno firma la política el día que entra. Uno firma el día que entra a trabajar hasta el certificado de función, o sea, cualquier cosa firma. Yo vi que usted le dan una pila de papeles, yo me acuerdo que ¿qué hay que firmar? Firma acá, voy a pedir un préstamo en el banco, listo, firmo la última hoja, me dan 83 hojas, una letra chiquitita así. Esto es más o menos lo mismo, uno cuando entra a trabajar firmo un montón de cosas. Yo en mi caso, cuando entré a trabajar en Cargill ahora no, hace 4 años que estoy trabajando, uno firma la política de intereses, no puedo, o sea, en mi caso particular yo no puedo tener ni un grano de soja, comercializar un grano de soja porque no corresponde, porque va contra la ética, no puedo tener nada, hay un montón de cosas que no puedo tener y está la política de alcohol y droga. ¿Está bien? La cuestión que hay una cuestión importante. Algunas veces los empleados violan las políticas. En mi caso particular, más de lo que me gustaría. O sea, porque yo tengo muchas investigaciones por política de cualquier tipo que tengo. La cuestión es que cuando lo hacen, se debe actuar en forma rápida. Y se debe hacer una investigación. La investigación, no sé si ustedes la vieron en investigación o tuvieron alguna charla, puede ser simple, informal o complicada y formal. No quiere decir que sea complicada y formal estén de la mano, pero puede ser bastante simple o mucho más complicada. La cuestión es que debe ser, como toda investigación, imparcial, objetiva, documentada y debe proteger el derecho de las personas. Estos saben que se aplica a cualquier investigación de cualquier tipo, ¿no? La cuestión es que lo único bueno, y esto sucede desde hace, yo calculo que desde hace 10 años, las empresas hoy todos tienen las famosas líneas para llamar. A veces está el efecto boomerang con las líneas para llamar. A mí me ha tocado investigar, por ejemplo, me acuerdo que la primera investigación importante que tuve era que un supervisor le hacía pasar el estropajo 3 veces al de limpieza en la estación de servicio de no sé dónde y al otro una. Y era la denuncia. Yo no voy a investigar. Me decía, le hizo limpiar 3 veces y al de al lado una. Bueno, eso es lo que lograban con estas llamadas anónimas o no. La cuestión es que las líneas han establecido llamados para llamar y deben estar de acuerdo con la legislación local. Eso es importante. Yo no sé si ustedes la tienen. Cargill tiene 2. Cargill tiene una acá en Argentina y una tiene en Minneapolis, donde uno hasta lo puede hacer en el propio idioma. A mí me deben entrar, aclaro las líneas, no hablo sobre droga, a mí me deben entrar unas entre 2 y 3 por mes más o menos, 2 y 3 por mes. Entre 1 y 2 por mes me entran. Me entran quiere decir que me asignan un caso que tiene todo un número, tiene toda una parafernalia atrás,
Hay veces que son reales, hay veces que son mentiras. Lamentablemente el 50% tienen que ver las relaciones humanas entre hombres y mujeres también, y lo aclaro para echar la culpa a todas las mujeres, pero tenemos problemas de pollera y de pantalones para ser ecuánime. Tienen esas denuncias que a veces son reales o no reales, o uno nunca sabe qué son. Muchas de las denuncias que me pasan a mí en estas líneas son que las denuncias son de gente que se fue de la empresa, que se llevan los teléfonos y avisan y digan: che, hermano, me está haciendo una denuncia hace 4 años, ¿por qué no me hiciste en los 4 años que estaba? En general, en todo lo que sea abuso de droga me ha pasado una vez sola, pero me ha pasado. Cargill particularmente no tenía una operación tan peligrosa como tenía Shell, que tiene una refinería, pero para que ustedes sepan, por ejemplo, en las plantas de Cargill hay un globo de hexano gigante que con el que se seca la soja, y que es un globo gigante que el día que explote queda la mitad de la planta explota. O sea, no deja de tener gravedad ahora. O todo lo que son las cintas de transporte de grano realmente son recontra peligrosas. Para un tipo se cae y lo dejan en el tamaño más grande, pedacito así, chiquitito así. O sea, hay una serie de cosas que hacen de que una persona que esté bajo el efecto del alcohol no puede estar. Me acuerdo, y volviendo al tema del ejército, cuando era teniente, me acuerdo que viene corriendo y se me acerca uno y dice: mire, tenemos el cocinero, estamos en campaña. O sea, en campaña era un pozo de tierra con 2 hierros cruzados y una olla gigante que calentaban la comida. Mire, el cocinero está borracho. Y yo decía: sí, se me va a caer y se me va a morir hervido. Ese es mi problema. Sí, el drama del tipo era que se le muera, se le caiga adentro y se le muera hervido arriba de una olla. Lo tomo a tono de broma, fui, lo tuvimos que sacar. Yo estaba a cargo en ese momento del lo que se llama el escuadrón servicio, tuvimos que ir y sacarlo. Fue toda una historia complicada. Estoy hablando hace 30 años, era totalmente distinto. O sea, era distinto por 2 lados. Primero, era más entendible el tema del alcohol, pero por otro lado, sacarlo era más fácil que ahora, digamos. Ahora nos hubieran hecho una denuncia porque lo sacamos entre 2, arrastrándolo. En esa época nos hubieran hecho una denuncia seguramente por maltrato o algo por el estilo. Hoy no se olviden que está todo eso, hay que estar atento. La cuestión es que está en la línea de denuncia, debe estar de acuerdo con el trabajo. Y ¿cuál es el rol de los supervisores y gerentes? Y yo creo que acá viene la parte importante, que es la palabra intervención. Uno, dentro del rol como supervisor o gerente, o llámele título nobiliario que quieran, jefe, supervisor, gerente, tiene que tener liderazgo. Tiene la primera condición que tiene que tener es el leadership, el liderazgo. Y el liderazgo está en intervenir ante situaciones como esta. Ustedes vieron que estuvimos charlando de lo que es el que después puede reemplazarlo, uno se crea un problema, pero uno tiene que intervenir. Y recuerden, no es una acción disciplinaria. Yo no puedo accionar sobre una persona como una acción disciplinaria. Eso está en la política. La idea es tratar de ayudar al empleado en problemas y eventualmente devolverlo su labor productiva. ¿Y cuáles son los pasos? Acuérdense de vuelta: observar y documentar la performance, confrontar el problema, intervenir y discutir. Y reitero, y yo no tengo la respuesta porque yo la experiencia que tuve no la tenía. Yo me pasé 8 años de suplicio y no es fácil, sobre todo en la persona, porque el drama grande es cuando la persona lo niega. Ese es el drama que uno tiene, cuando la persona lo niega y sabe, es lo grave. Y si es positivo, documentar los resultados, comunicar a la gerencia y hacer un seguimiento. Hay una parte. A veces la intervención no es suficiente, la adicción es tan fuerte que se vuelven resentidos, enojados, eso es normal. Todas las personas que tienen este tipo de comportamiento con abuso de algún tipo de sustancia siempre tienen algún problema, ya sea en la familia y después terminan en el trabajo. El tema es que en el trabajo es donde la persona come o, digamos, cobra su sueldo. Entonces hay veces que tiene un comportamiento afuera y un comportamiento en el trabajo porque es lo último que quiere perder, que es el trabajo. Y normalmente, ¿qué sucede? Cuando suceden este tipo de cosas, aumenta la sanción disciplinaria y baja la performance del adicto, porque esa es la realidad. El adicto puede abandonar, y esto es importante, puede abandonar la familia, los amigos, excepto los adictos como él, el hogar, el auto, la salud, abandona todo. Pero lo último que abandona un adicto es el trabajo. Y coincido totalmente, o sea, lo último en el declive que tiene una persona, lo último, mi experiencia lo dio. O sea, la persona tenía un problema familiar grave, la mujer, todo un drama, todo.
y él en el trabajo era una pinturita. Una vez por semana no iba, los lunes, pero él trabajaba y les puedo asegurar que yo le daba, él era una especie de supervisor de mantenimiento y yo le daba una licitación para hacer una obra y el tipo la recibía y me la cobró. Era espectacular trabajando. El drama que tenía era que pasaba eso. Pero en el trabajo la persona, yo me di cuenta, lo último que quería era perder su trabajo. Él quería, y él se siente orgulloso siempre de Shelley, le encantaba y le hablaba a todo el mundo y tenía su tarjeta, iba a las reuniones, todo fantástico. Pero mi problema era que yo un lunes lo necesitaba urgente y ese lunes no iba. O sea, tenía un drama y ese lunes no aparecía. Teníamos en ese momento la flota de autos, me acuerdo que él tenía, una de las cosas importantes, tenía una flota de autos a cargo, que eran los 400 autos, y él hacía toda la documentación, los 08, todo. Me acuerdo un lunes, llegué yo, teníamos que transferir, habíamos vendido, me acuerdo que eran como 30 autos, que lo habían comprado en una licitación unos gitanos, que habían comprado todos los autos, yo no me olvido más de eso. Y llego a la mañana y no vino, y me estaban esperando, los gitanos me estaban esperando en el registro automotor, y yo entré a ver los 08 que veía lo que le falta. Todavía me acuerdo, ¿cuál era el drama? El drama, yo no quiero que alguien, yo siempre digo, tengo mi teoría, no quiero que un día me trabaje 10 y otro 2, prefiero que me trabaje 8 todos los días, o 7 o 6, pero todos los días igual. La cuestión es que lo último que abandona es el trabajo, porque es el último bastión de normalidad y se aceptan desesperadamente y pueden hacer cualquier cosa para mantener el trabajo. Fíjense, el concepto es interesante, ¿eh? La cuestión es que los programas de asistencia, que es lo que estamos hablando, deben ser gratis, y ese es el problema. Porque yo no le puedo decir al tipo, mira, vos tenés un problema, tenés que ir a la quinta de los hermanos benedictinos de Entre Ríos y te cuesta, porque son muy caros. El tema es que la empresa debe darlo y debe ayudarlo, o debe proponerlo. Pueden ser voluntarios o referidos por la organización. Yo cuando hice la traducción, me pareció muy divertida la traducción de referidos por la organización. O sea, voluntario y obligatorio sería. La cuestión es que el POA explicaba referidos por la organización, o sea, que la organización lo ayuda. Si es referido por la organización, debe ser participación mandatoria, diagnóstico profesional, terapia de tratamiento, reporte de progreso, objetivo y monitoreo debe hacerse. La cuestión es que esto es lo que dice el POA referido a lo que el abuso de sustancias, vamos a hacer un pequeño resumen, hace con respecto a la organización. Recuerden, para que esto tenga éxito, primero tiene que estar para toda la empresa. Lo segundo, tiene que haber una mística y los análisis tienen que ser totalmente creíbles. Discúlpeme que les insista, yo recuerdo que en Cargill pasa lo mismo. Ustedes saben que el análisis que se hace es serio, el resultado es serio. No me detallé mucho con respecto a la prueba y la contraprueba. Existe eso para que ustedes sepan. Es decir, cuando uno hace orina, hacen dos tachitos. Uno es la prueba y el otro la contraprueba. La prueba es que si la prueba da con resultado, se le hace la contraprueba al otro por otro análisis, por otro laboratorio, no sé si es otro laboratorio o con otro método distinto. Pero se entiende, se hace para que ustedes tengan idea, yo me olvidé contarlo eso y pido disculpas, prueba y contraprueba. Pero tiene que ser totalmente real y no tiene que haber ninguna duda. Hoy hay cámaras con respecto a uno puede poner cámara en los lugares donde uno firma los papeles, etcétera. Es decir, que uno puede ver la reacción de cada uno y puede ver cuando la persona le notifica si le encuentra con alcohol, sobre todo con alcohol. Acuérdense, con alcohol uno sale el resultado. Antiguamente, reitero, las máquinas daban y había que firmar una planillita, ahora saca el ticket y el ticket queda abrochado al resultado. Y posteriormente, y digamos como concepto, porque a mí me gusta que queden los conceptos, el concepto es que quede acá en la idea de que es un problema organizacional y que uno debe intervenir como supervisor. Lo que les va a llegar también, además de esto, les va a llegar otra presentación. Esperen un segundito que esto. Esto. Discúlpenme, pero estos son la tecnología. Los de IT ponen estos tipos de carteles y me vuelven loco. Ahí está. Lo otro que les va a llegar, que no lo vamos a hablar ahora, pero yo quiero que lo llegue para que lo tengan, les va a llegar la clasificación. Esto sí funciona. Espectacular. No quiere andar. Ahí está. Yo les conté que había una clasificación.
Bueno, lo que les va a llegar ahora, yo le conté las alcohólicas, les va a llegar toda la clasificación que dice el POA de cómo están clasificadas las drogas y sus efectos. Van a ver narcóticos naturales y sintéticos, y hay toda una explicación de cada una de todas las drogas que hoy mundialmente se comercializan, y ahí son las normales, no las últimas, no van a encontrar todas las últimas drogas sintéticas, pero van a poder encontrar lo que es un narcótico, cómo se hace, cómo se usa, lo que son los naturales, van a encontrar el opio, a explicar los derivados del opio. Le aclaro, no solamente lo doy porque es sumamente aburrido, sino porque además creo que no es un alcance que uno tenga, no es para estudiar ni para saberlo. Cuando yo rendí el CPP hace más de 10 años, me tomaban preguntas multiple choice sobre esto. O sea, para eso tuve que hacer todo un cuadrito. La cuestión es que ustedes van a encontrar todo: morfina, codeína, tebaína, heroína, hidromorfina, oxicodona. En esa época me acuerdo que yo aprendí lo que era el LSD con respecto a Lucy in the Sky of Diamond de los Beatles, pero bueno, narcótico, simple, natural, etc. Acá van a encontrar todo, esto le va a llegar, los sedantes, etc. ¿Está bien? No se los doy porque no es parte de la charla, esto lo tiene que dar un médico, tampoco creo que para lo que nosotros trabajamos no es importante saber. Lo que hay que saber es: tenemos, como les contaba recién, el análisis, hay una política, la política firmada por todas, y hay roles que los supervisores o los líderes de la organización tenemos con los empleados. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más?